os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hubo una serie de televisión muy popular en la juventud de muchos aquí, que siempre daba inicio con una mecha que estaba siendo encendida. Más recientemente llevaron esa serie a la pantalla grande. Y ya algunos se imaginan que estamos refiriéndonos a Misión Imposible. Una de las peculiaridades de esa serie era la forma en que iniciaba cada episodio. Había una misión que se encomendaba al líder del equipo, cuya grabación se autodestruía luego de ser escuchada. Esta grabación se autodestruirá en 5 segundos. El tema de la misión, el tener una misión, es un tema que ha estado muy en boga en los libros de autoayuda y en los libros también empresariales. Todos tenemos una misión que perseguir, una misión que cumplir en la vida. Y la iglesia no queda exenta a esto. La iglesia, el pueblo del nuevo pacto también tiene una misión que cumplir. Es por eso que yo he titulado este mensaje, Nuestra misión en el nuevo pacto. El libro de Hebreos no solo nos enseña cuáles son nuestros privilegios como miembros del pueblo de Dios, sino que también nos comparte la responsabilidad y las asignaciones que el mediador del nuevo pacto, Cristo, ha puesto sobre nuestros hombros. Y en la porción que leímos, lo que vamos a ver es desglosar estas responsabilidades, esta misión que Dios nos ha encomendado a nosotros como iglesia. No estamos libres para hacer cuanto queramos ni lo que queramos, sino lo que Cristo, que es cabeza de la iglesia, nos ha asignado que nosotros hagamos. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de nosotros, porque la iglesia somos el pueblo de Dios, cada uno de aquellos que han sido salvados por Cristo y unidos a su iglesia. La misión de la iglesia no tiene una actividad única, no es una sola cosa, tiene varias cosas, varias responsabilidades que tenemos que llevar a cabo. Y lo podemos observar en muchas de las epístolas y cartas del Nuevo Testamento, donde luego de instruir a los hermanos con doctrina y enseñanza, el apóstol, el escritor, trae las asignaciones prácticas que se desprenden de lo que nosotros somos en Cristo, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y ya nosotros habíamos visto algo al inicio de este capítulo sobre la ética del nuevo pacto. Y estudiamos pues eso, particularmente los versículos del 1 al 6, hace unas semanas. Y lo que ahora nosotros vemos es el autor continúa dándonos la lista de cosas que nosotros tenemos que hacer. Así que permítame desglosar estas cosas que vemos en esta porción. Y lo primero lo vemos en el versículo 9. Lo que yo he llamado la iglesia es guardiana de la sana doctrina. La iglesia es guardiana de la sana doctrina. Por eso dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Tenemos la responsabilidad de cuidar la enseñanza que Dios nos ha dejado. Dios ha designado a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Lo dice eso Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Es deber de la iglesia proclamar la verdad y defender la verdad. Parte de esa encomienda la tienen los pastores. Los pastores tienen que enseñar la verdad de Dios y tienen que velar
para que esa verdad sea preservada entre su pueblo. Recae una gran responsabilidad sobre ellos, pero no son únicamente los pastores los llamados a esto. Y de hecho, el apóstol Pablo dice que Dios da maestros a la iglesia para que entonces instruyan a los miembros para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo dice, debe haber enseñanza en la iglesia para que todos seamos cuidados de la influencia de las malas doctrinas que corrompen la verdad de Dios. Y aquí el lenguaje que Pablo usa en el texto que acabo de citar, que es Efesios 4:14, es el lenguaje de una tormenta, un viento, para que no seamos llevados por el viento, no seamos como un barco que está simplemente llevado a la merced de la tormenta. Y nuestro texto, en el capítulo 13 de Hebreos, en el versículo 9, usa el lenguaje de un río o de una corriente. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Debemos estar atentos para que seamos cuidados. Por eso Pablo nos advierte que hay doctrinas que tienen su origen mismo en el infierno. Hay doctrinas que son enseñanzas de demonios. Dice Pablo en 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que la falsa doctrina está allí, como dice alguien. La verdad de Dios nació hoy y la falsa doctrina nació al día siguiente. Porque el diablo inmediatamente quiere introducir el error. Y lo que nosotros creemos, las verdades que abrazamos, tienen consecuencias serias en esta vida y en la vida venidera. Es importante lo que creamos. Y una de las áreas que recibe la mayor cantidad de ataques, por ejemplo, para poner un ejemplo, es la familia. El diseño de Dios, como Dios lo ha colocado, cómo debe ser una familia. Y esta revolución moral de la que estamos siendo testigos, ha traído sobre el tapete temas de los que aún da vergüenza hablar al respecto. El tema gay está de moda. Los famosos salen del closet. Se está abogando por la eliminación de ciertas palabras del vocabulario, que no se usen la palabra papá, mamá, porque ahora hay dos que están unidos que no son necesariamente o papá o mamá. Y hay que reinventar el asunto. Y para no ofenderles, hay que buscar otra terminología. Ya hay niños que no saben a qué género pertenecen. ¿Y qué se les ha hecho creer? Bueno, que una cosa es el sexo, uno nace varón o hembra, y otra el género, como si fuera otro asunto diferente, que es lo que uno puede escoger ser. Eso es lo que se está enseñando hoy en día, como si fuera una elección personal. Y me gustó mucho un artículo que leí esta semana sobre ese tema, donde el autor decía, considera el caso de un hombre blanco de Finlandia que de repente decide identificarse como de ascendencia africana de la región del sur del Sahara. El individuo se somete a procedimientos que oscurecen su piel, que dan forma a su cráneo para parecer africano. ¿Sería realmente esa persona de ascendencia africana? Obviamente no. Su apariencia podría ser similar, pero su ascendencia sigue siendo finlandesa. O imaginen el caso de un hombre de 70 años, dice el autor, que de la nada comienza a identificarse como un joven de 16. Una persona, saludo, sí, yo soy fulano de tal, sí, no le ve la fisionomía, ¿cómo se ve? Y sí, ¿de qué edad? 16 años. Sería intolerancia y prejuicio que le digamos con todo el respeto que realmente él no tiene 16 años y que identificarse de esa manera no cambia en nada su edad. A lo mejor lo hace porque desea hacer algunas cosas que los jóvenes de 16 hacen. Pero eso no le hace un joven de 16. Ahora, si esa persona persiste en identificarse como alguien de 16, ¿no sería correcto que fuera examinado para ver cuál es el problema? Porque no es lo que la gente diga que es lo que quiere ser, es lo que la persona es. No importa cuánto nos diga una persona que padece de anorexia, que está gorda. Si está delgada, está delgada.
La creencia de la persona está equivocada. Las cosas no son como dice y punto. A nadie se le ocurre ahora tratarla como si tuviera 300 libras, ¿verdad que no? Porque ella lo dice, no, yo soy gorda. No. Pero en lo que concierne al género, nos quieren hacer creer que el asunto es un asunto de identificación personal y no algo determinado por el sexo con el que nacemos. Eso, hermanos, son vientos de falsas creencias y doctrinas. Y hoy quieren tergiversar lo que está clarísimo en la palabra de Dios. Y empezar a inventar y a creer lo que no es. Pero con una autoridad y con una terminología, con unos libros carísimos, con gente de fama y renombre. Y eso no hace que sea verdad. Como decía Chesterton, las falacias no dejan de ser falacias porque se pongan de moda. Son falacias. No importa que se pongan de moda. No es verdad. Pero si el asunto se quedara en el mundo, uno lo entendiera mejor. El problema es que ahora aparecen iglesias que dicen ser de Dios, que no tienen ningún problema con la homosexualidad. Porque el tema se ha puesto de moda. Pero no por eso ha pasado a ser verdad. Dios acepta al homosexual para perdonar su pecado y limpiarlo de su maldad. Y gloria a Dios por eso. Queremos que Dios los salve y estén aquí. Queremos que vengan a escuchar el Evangelio. Pero eso no quiere decir que Dios no les importa ese pecado y esa conducta. Y ahora bañan su lenguaje con jerga bíblica para dar la impresión de que la Biblia no tiene problema con eso. Y por eso salió una noticia esta semana que hay ahora mismo iglesias que están no solamente aceptando este estilo de vida, sino que los líderes mismos de la iglesia pertenecen a ese estilo de vida. Esos son iglesias evangélicas. Entonces, eso está afectando seriamente. Pero, ¿qué hace Satanás? Le pone un lenguaje que suene a correcto. Sacan de la Biblia muchas cosas. Es un maestro para engañar y usa hombres que usen lenguaje bíblico. Dice un autor, el error raras veces está totalmente equivocado. A menudo es una media verdad enseñada como si fuera toda la verdad. Entonces, empiezan a disfrazar con la Biblia para que cualquier error suene a correcto, pero resulta que es una media verdad. Y hay medias verdades que condenan en el infierno. Y por eso estamos llamados a cuidarnos y a estar alertas, tener olfatos de sabuesos para detectar el error. ¿Y cómo ustedes creen que el diablo nos ataca? ¿A través de gente que parecen estúpidos? No, es a través de personas que son muy inteligentes y capaces y que ponen su punto muy bien hecho y bien defendido con argumentación. Él sabe lo que está haciendo. Él se disfraza como ángel de luz, dice las Escrituras. Y él hace más daño disfrazado como ángel de luz que como león rugiente. Porque la gente cuando piensa que es un manso, es un ángel de luz. Y así engaña a aquellos que no están apercibidos. Sus enseñanzas, contenidas en libros que son éxitos de venta, en páginas y en blogs cristianos, en el contenido de canciones, en revistas, y sus mensajes son populares. La palabra de Dios dice que muchos se iban a amontonar maestros para que las cosas que ellos escuchen sean las que ellos quieren oír, no lo que tienen que oír. Pero ¿qué nos dice Pablo en Romanos 16? A todos nosotros, no solo a los pastores, todos dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. En otras palabras, no sean bobos, no sean ingenuos, porque estas cosas fácilmente empiezan a hacer mella en el corazón y nosotros empezar a abrazar ideas que son contrarias a la palabra de Dios. ¿O cómo puede terminar alguien aceptando la idea de que ahora a los hijos hay que dejarlos crecer como a ellos les da la gana? Y que ya no hay nada que un padre pueda hacer ni tenga herramientas a su mano. ¿Quién es que está diseminando eso? Si no son filosofías que vienen del mismo infierno. Y pueden sonar con una jerga psicológica muy profunda, pero no es nada más que error.
Y nosotros tenemos que creer más a Dios que a los hombres. ¿Te recomendaron un libro? ¿O lo viste en una librería? ¿Conoces al autor? ¿De qué se trata el libro? Porque no todos los temas tienen la misma trascendencia. Pregunta, indaga. El tiempo es escaso y los libros abundan. Mejor lee un libro que tú estés seguro que es bueno y recomendable a 10 de dudosa reputación. Cuidémonos, hermanos, a qué nos estamos exponiendo. Es lo que está diciendo el autor. ¿Qué pasó con este libro que se hizo popular? De el niño que fue al cielo y regresó a dar su testimonio. Y ahora resulta que el niño dice que no, que todo fue un invento, una mentira. Y mucha gente, ¡oh! Ya yo lo sabía. Desde que lo decía al principio, porque eso está en contra de la palabra de Dios. Y hoy mismo, ¿qué está haciendo con estas 50 sombras de Grey y de todas estas cosas? Es el mismo cuento. El mismo fuego encendido por el mismo maligno para engañar las almas de los incautos. Cuidado con lo que tú te topas en internet, porque no todo lo que brilla es oro. Hay muchísimas cosas buenas, pero hay muchísimas cosas malas. Y la advertencia de este pasaje no es alarmista. Cuando el autor dice, tengan cuidado, no se dejen arrastrar. No, no es alarmista, el peligro abunda por doquier, con consecuencias que a veces pueden ser irreversibles. Y debemos cuidarnos, y cuidar a los nuestros. El tema es tan importante que la Biblia nos dice que es algo por lo que debemos pelear ardientemente, contender ardientemente, Judas 1:3. Y todas las doctrinas fundamentales de la fe están siendo atacadas. La inspiración de las Escrituras, la justificación por la fe, el significado de la muerte de Cristo. El diablo sabe lo que puede lograr si mina las verdades fundamentales de la fe. De manera que la doctrina, mi amado hermano, mi amada hermana, no es algo opcional. Bueno, yo le voy a dejar eso a algunos hermanos que son buenos en doctrina y teología. Eso, los hermanos tal que lo maneje esto. Lo mío es más práctico. No. Todos creemos algo. Aún esa declaración es doctrinal. El que tú piensas que tú no necesitas eso. No, esa es falsa doctrina. Todos necesitamos doctrina. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y por eso dice que todos debemos crecer a la estatura de Cristo, unidos uniformemente en el cuerpo del Señor. Todos guardianes de la doctrina y todos llamados a cuidar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Y ese versículo termina diciendo, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y yo creo que lo que el texto está refiriéndose es a esas prácticas que tenían en el antiguo pacto, donde se aferraban a tradiciones dietéticas y que todavía ahora querían hacer que permanecieran vigentes en el nuevo pacto. Y ellos aferrados a estas cosas. Y aparentemente el autor está contraatacando por esas cosas que los hermanos estaban viviendo, dándole más importancia a esas leyes dietéticas. Así que en primer lugar, como misión, la iglesia es guardiana de la sana doctrina. Tengamos eso pendientes. Parte de lo que tú y yo tenemos que hacer en esta vida, en esta tierra, antes de ir a la gloria, somos guardianes de la sana doctrina. En segundo lugar, y esto lo vemos de los versículos 10 al 14, y es un texto un poco más largo, un poquito más, que necesita un poco más de explicación, es que la iglesia ha sido llamada a identificarse con el vituperio de Cristo. La iglesia ha sido llamada a identificarse con el vituperio de Cristo. Vamos a leer esta porción y ver allí qué es lo que está diciendo el autor. Dice él, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Un lenguaje de sacrificio para el que los hebreos estaban acostumbrados. Para nosotros es más extraño. Versículo 12. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, porque él hizo el sacrificio necesario, padeció fuera de la puerta, o fuera del campamento. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. El autor acaba de decir, tengan cuidado de ustedes hacer vigentes leyes dietéticas que por ellos quieran ustedes vivir la vida cristiana. Y aprovecha para traer una enseñanza. Nosotros los creyentes nos alimentamos ahora del Evangelio. Nosotros ahora nos alimentamos de Cristo.
Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Tenemos un altar. ¿Cuál es ese altar? Donde Cristo murió, la cruz del Calvario. Ese es nuestro altar. Y el momento al que hace referencia es al recordatorio de los creyentes cuando celebran la Cena del Señor o la Santa Cena. Nosotros en nuestra iglesia la celebramos una vez al mes. El primer domingo de cada mes en la tarde tenemos un tiempo de Cena del Señor, donde conmemoramos la muerte de nuestro Señor y nos alimentamos de Cristo de esa manera. Y tomamos a recuerdo las palabras del Señor con el elemento del pan y el elemento del fruto de la vid, y decimos que Cristo dijo, esto es mi cuerpo. Algunos lo llevan a un nivel literal, donde ven estos elementos como convertidos realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero nosotros vemos allí simplemente un significado simbólico de lo que representa el pan y lo que representa el fruto de la vid, la sangre derramada de Jesucristo. Pero por esto es que a los cristianos de la iglesia primitiva se les acusaba de caníbales. Los cristianos de la iglesia primitiva, por parte de los judíos, llevaban sus quejas a las autoridades romanas para tratar de atacar el cristianismo. Y una de las cosas que decían, esa gente son unos caníbales. Ellos dicen que se comen a Cristo. Y eso se deriva de una enseñanza que aparece en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 6, si ustedes los buscan y leen Juan 6:53, Cristo les dijo, de cierto os digo, si no bebéis, si no coméis y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. Nosotros nos alimentamos de Cristo por la fe. Cuando venimos a Cristo, venimos y nos comemos al pan de vida. Por eso Cristo decía, yo soy el pan de vida. ¿Y cómo nos salvamos? Por medio de la fe en Cristo, creyendo que Él es mi Salvador. Él solo puede limpiarme y perdonarme mis pecados. En Él solamente está la esperanza de vida. Entonces, por la fe es como si nos alimentáramos de Él. Por eso el autor aquí dice, nosotros tenemos un altar. Y así como los sacerdotes comían antes, nosotros nos alimentamos por la fe de aquel que fue sacrificado en la cruz del Calvario. Meditar en Él y en su obra fortalece nuestra fe. Pero dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Dice, los que todavía están siguiendo los pasos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, dice, esos no comen, no han creído en Cristo y por eso no pueden comer de ese altar. Tienen que abrazar los términos del nuevo pacto. Y en ese punto el autor nos ilustra la enseñanza llevándonos de nuevo a cómo lo hacían en el Antiguo Pacto. ¿Cómo eran las cosas en el Antiguo Pacto? Y ahí es que habla de esos cuerpos de animales cuya sangre era introducida en el santuario por el sumo sacerdote. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 9, les explicaba, el capítulo 9 de Hebreos, les explicaba ese sistema complejo de sacrificios que estaba vigente en el Antiguo Testamento y que prefiguraba a ese Cristo que vendría, el Cordero de Dios, a cargar con nuestros pecados. Y yo les explicaba que en el día de la expiación se utilizaban 2 machos cabríos. Uno era sacrificado y con esa sangre se rociaba el propiciatorio que estaba en el lugar santísimo. Y era una manera de purificar al pueblo de sus pecados y de sus rebeliones. El animal tenía que morir. Como Cristo luego fue sacrificado. Cristo es un cordero. Murió. El otro macho cabrío era tomado y el sumo sacerdote imponía las manos sobre ese macho cabrío y confesaba los pecados del pueblo, como si todos los pecados del pueblo fueran traspasados al animal. Y entonces enviaban ese animal al desierto, como para llevar lo más lejos posible nuestros pecados. Lo que el autor está diciéndonos aquí es, cuando Cristo muere, Él fue sacado de la ciudad. Los criminales eran sacados de Jerusalén y eran matados fuera de la ciudad. No lo dejaban dentro, era una contaminación para la ciudad.
Y Cristo así cargó con nuestros pecados y fue, por así decirlo, fueron nuestros pecados lanzados lo más lejos posible cuando Cristo muere fuera del campamento. Eso dice Levítico 16, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Cristo estaba cumpliendo eso. Por eso lo que dice en el versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. A él lo sacaron. ¿Y qué significaba que a él lo habían sacado? Que él murió como si fuera un blasfemo o un criminal. Porque a los blasfemos, si ustedes recuerdan la historia que se narra en Lucas capítulo 24, al blasfemo de Lucas 24 lo sacaron y lo apedrearon. O lo que encontramos en Números capítulo 15, aquel que violó el día de reposo, lo sacaban también. Y Jesús sufrió afrenta, sufrió deshonra, fue vituperado, fue burlado por amor a nosotros, murió como un excluido y un marginado, fuera de la ciudad, afuera, para cargar con nuestros pecados. Sufrió vituperio. Y ahora nosotros tenemos una exhortación. ¿Dónde está Jesús? Dice, está afuera. Salgamos pues a Él. Fuera del campamento, versículo 13, llevando su vituperio. Si Cristo padeció eso, si Cristo padeció eso para salvarme a mí, dice, yo tengo que estar dispuesto a ir a identificarme con Él y llevar su vituperio. Le pasó a Esteban, cuando en Hechos capítulo 7, al final, a él lo apedrearon, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. No lo dejaron dentro, lo sacaron también. ¡Fuera, Esteban! Y el autor de Hebreos nos dice, salgamos nosotros. Salgamos también a llevar el vituperio de Cristo. El autor aplica el punto a nosotros. Nosotros los creyentes hemos muerto con Cristo. Su muerte es nuestra vida. Nuestra identificación con Él es tal que también tenemos que llevar su vituperio. Jesús ha sido amado por su pueblo en todas las épocas, pero también ha sido aborrecido. Su nombre levanta el odio más incomprensible entre muchas personas. Tan solo la mención de su nombre levanta sentimientos. Y esto ha sido así, no solo después de la muerte de Cristo, sino aún antes. Hoy, ¿cómo así antes? Bueno, si ustedes recuerdan, cuando estudiamos el capítulo 11, se menciona la fe de Moisés. Y cómo Moisés tomó decisiones por medio de la fe. Y una de las decisiones que él tomó fue identificarse con el pueblo de Dios. ¿Recuerdan? Cuando estudiamos eso en el capítulo 11. Pues el texto de Hebreos 11, en el versículo 26, dice que él tomó esa decisión de identificarse con el maltratado pueblo de Dios, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Dice, Moisés escogió por la fe no el glamour de Egipto, no las riquezas y los tesoros de Egipto. Escogió identificarse con el vituperio de Cristo mucho antes de Cristo haber sido sacrificado. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo el autor? Que hay una persecución para todo aquel que se quiere identificar como pueblo de Dios, seguidor de Dios, y en este caso ya en el nuevo pacto como seguidor de Jesús, del mediador del nuevo pacto. Moisés se identificó y nosotros tenemos que identificarnos también. Y la idea obvia es, ¿Cristo pasó por ese camino? Nosotros no podemos pensar que vamos a transitar por un camino diferente. Por eso en el capítulo 12 vimos cuando dice en el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y vivimos en días donde hay oposición a nuestra fe, al cristianismo, a las cosas más queridas por nosotros. Y puede venir el momento en que tengamos que pagar un precio. Y dice, estemos dispuestos a llevar el vituperio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dijo en Mateo capítulo 10, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor, versículo 24. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si a Cristo lo trataron así, ¿qué esperemos nosotros? Él mismo dijo en el Mateo 16, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Seguir por esa senda tiene implicaciones. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Dice que lo dejó como ejemplo. Lo que él pasó, lo dejó como ejemplo para nosotros que somos sus seguidores. Y en la cruz fue escarnecido, en la cruz fue injuriado, menospreciado, burlado, escupido antes de ir a la cruz. Una deshonra, cómo lo trataron aún con su vestimenta. Pero él mismo nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque él sí era el justo de verdad. Y sin embargo, miren todo lo que pasó. Nosotros, si pasamos algo, por algún lado hay algo malo que nosotros hemos hecho. Pero él dice, considérense dichosos de padecer por causa del nombre de Jesús. Bienaventurados seréis, Lucas 6, cuando los hombres os aborrezcan y os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Este caso ha sido mencionado anteriormente, el caso de este matrimonio con un negocio de repostería en los Estados Unidos. Viene una pareja de lesbianas que quieren hacer que le preparen el bizcocho de bodas para ellas. Y esta familia creyente que tiene este negocio se niega a hacerlo. Bueno, estas personas le imponen una demanda. Y en esta semana le pusieron una multa de $150,000 a esa familia, a esa pareja de creyentes. Porque ellos no podían estar a favor de algo como eso. No es que ellos no podían atender para otra cosa a cualquier persona que fuera a su negocio. Pero no hacer un bizcocho de celebración de lo que mal llamado matrimonio gay, porque no es un matrimonio, no según la Biblia. Dice, nosotros no podemos celebrar eso. La pregunta es, ¿y nosotros estaríamos dispuestos a pagar el precio por algo semejante? Ellos han tenido que pagar un precio. Y nosotros estamos dispuestos a pagar el precio de ir a Cristo y sufrir identificándonos con su vituperio. Dice Pedro en 1 Pedro 4, a la gente del mundo le parece cosa extraña que ustedes no corren con ellos en el desenfreno de disolución. Y tú no haces eso. Pero eso no tiene nada de malo. Dice, a ellos les parece cosa extraña que nosotros hagamos lo mismo que ellos hacen. Y luego dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos se les es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que no padezcan ni como ladrón, no se pongan a hacer malhechores, ni a entremeterse con lo ajeno. Si ustedes padecen por eso, son culpables. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ustedes conocen algo de cuál es la situación de los creyentes en Asia, en algunos países donde hay persecución. Pues hay un pastor en uno de esos países que dijo, la persecución es buena para las personas que aman a Jesús profundamente, pero no es buena para las personas que aman a Jesús solo un poco. ¿Cuánto amamos a Jesús? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer por Jesús y a padecer? Porque desde el inicio de la iglesia, ustedes recuerdan cuál fue la porción de los apóstoles y cómo los trataron a ellos y cómo cuando los amenazaron ellos pudieron salir de la presencia del concilio en Hechos 5, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ahora, ¿por qué nosotros podemos estar dispuestos a sufrir el vituperio de Cristo, que no es nada agradable? Bueno, por la razón que dice el versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Porque este no es nuestro destino final. Nuestro destino es la gloria en los cielos. Y por esa esperanza, eso nos hace vivir distintos. Nosotros en nuestro lema, ¿qué decimos? Que queremos vivir el presente a la luz de la eternidad. No tenemos aquí ciudad permanente, lo sabemos, pero a veces no vivimos en consonancia con nuestra convicción. Pero tenemos que poner el cielo en nuestro corazón.
para que podamos vivir a la luz de esta realidad. Por eso Steven Lawson dice, todo creyente está tan cierto del cielo como si hubiera estado viviendo allí desde hace 10,000 años. Dice, un creyente ya lo cree por fe, porque Dios se lo prometió. Cristo dijo, si eso no fuera así, yo se lo dijera a ustedes. Si el cielo fuera una mentira y un cuento, dice, yo se lo hubiera dicho. Pero yo voy a preparar lugar para vosotros. Y eso nos hace vivir con esperanza y a tomar las decisiones y los sacrificios que haya que tomar. Y fue parte de los temas que estudiamos en el capítulo 11, de los peregrinos. Dice que se consideraban extranjeros en esta tierra. De manera que hemos visto dos cosas, parte de nuestra misión. 1, la iglesia es guardiana de la sana doctrina. 2, la iglesia ha sido llamada a identificarse con el vituperio de Cristo. En tercer lugar, versículo 15. La iglesia ha sido encomendada a proclamar en alabanza el nombre de Dios. La iglesia ha sido encomendada a proclamar en alabanza el nombre de Dios. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Los hebreos sabían que durante el antiguo pacto el privilegio de ministrar en el templo era de los levitas y especialmente de los sacerdotes que vivían continuamente ofreciendo sacrificios a favor del pueblo delante de Dios. Pero ahora en el nuevo pacto, todos los miembros del nuevo pacto somos sacerdotes. El sacrificio expiatorio ya Cristo lo hizo. Y ahora nosotros somos sacerdotes y traemos nuestro sacrificio de alabanza en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque como dice Pedro, nosotros somos casa espiritual y sacerdocio santo. Somos sacerdotes delante de Dios para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. Tú y yo ofrecemos sacrificios. Y parte de los sacrificios que ofrecemos es la alabanza. Alabanza no solo aquí en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Pero tú eres sacerdote. Toma conciencia de eso y debes ofrecer tus sacrificios. Debes ofrecer el sacrificio de la alabanza. ¿Y qué se hace en este sacrificio? Bueno, más adelante Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay que anunciar, hay que proclamar las virtudes de nuestro Dios, del que nos salvó. ¿Y cómo hacemos eso? Una de las maneras es con la alabanza. Diciéndole a Dios lo grande y glorioso que Él es y lo mucho que apreciamos su obra. Sacrifica a Dios alabanza, dice el Salmo 50, y paga tus votos al Altísimo. El que sacrifica alabanza me honrará. Dios se siente honrado cuando le alabamos. Piensen en esto. Imagínense que haya una criatura minúscula, insignificante, que lo mejor que pueda hacer para tratar de agradarnos a nosotros y alabarnos, ante este majestuoso ser que somos nosotros. ¿Ustedes imaginan? Así somos nosotros para Dios. Como menos que nada, como gusano, dice la palabra. Sin embargo, Él se complace en la alabanza de su pueblo. Y la ve como algo que le agrada en su corazón. Y se deleita. Y presta atención. Él nos llama. Sacrifiquen a Dios. Salmo 107, versículo 22. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. El Salmo 116, 17. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. La Biblia nos llama a hacer el sacrificio de alabar, que no es sinónimo de cantar, alabar. Podemos alabar sin cantar, recuerden esto. Pero no hay ninguna duda de que el cantar está incluido. Está incluido. Por eso el Salmo 69, 30 dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Lo exaltaré con alabanza. Y dice, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey. Dice, Dios se agrada de que le cantemos. Con mi voz, pastor. Sí, con tu voz. Pero es que hay hermanos que no quieren ni estar al lado de mí cuando yo canto. Pero Dios se agrada. ¿A quién?
¿Cuál de los dos te importa? Así que dale para adelante, mi hermano. ¡Alaba a Dios! Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Confesamos su nombre, proclamamos sus atributos y sus maravillas. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136. Alábale. ¿Es bueno Él? Sí, es bueno. Cántale y alábale. Hay muchas razones por las que un creyente puede no cantar. ¿Qué le lleva a un creyente a veces a no cantar? Bueno, una de las causas puede ser el pecado. El pecado. Por eso David en el Salmo 51 ruega al Señor, le dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero ¿qué le dice él? Abre mis labios. Cuando tú vengas a la iglesia, pídele a Dios, Señor, abre mis labios para que tú cantes. Dios no quiere que nadie se quede. Dios quiere que le cantemos, que alabemos su nombre, proclamemos sus atributos, cántale a su fidelidad, canta sobre su grandeza, habla de su majestad, habla de su amor, pero canta, y no solamente en la iglesia, debe ser también fuera de la iglesia. Dice el texto que debe ser siempre o continuamente. ¿No nos reta eso a examinar si estamos alabando a Dios como deberíamos de hacerlo? Yo no sé a ustedes, pero a mí no me parece que este texto se refiere a poca alabanza. Yo creo que se refiere a mucha alabanza. Y no solamente aquí, debe ser en cualquier lugar donde estemos. Y no solamente cantando. Ahora es audible, porque dice que es fruto de labios. Es algo que se puede oír. Dios puede ser alabado en silencio, cuando oramos en silencio. Pero yo creo que el texto está haciendo referencia a algo que se oye. Como el himno que dice, de boca y corazón load al Dios del cielo. De boca y corazón. La alabanza es deleitosa para Dios. Y Dios puso eso como una misión para la iglesia. Señor, ¿qué tú quieres que nosotros hagamos? Bueno, yo quiero que ustedes sean guardianes de la sana doctrina. Yo quiero que ustedes lleven el vituperio de Cristo con dignidad. Yo quiero que ustedes me alaben. Esa es la misión que nos ha dado. Y finalmente en el versículo 16, la iglesia debe ser reconocida por el adorno de las buenas obras. La iglesia debe ser reconocida por el adorno de las buenas obras. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Otro sacrificio más. Y así como nos habló de la hospitalidad, dice, no se olviden de eso, porque nosotros tendemos a olvidarnos de eso. Dice, ten un interés real, una preocupación real por otros. Interésate en los asuntos de otros, compartir lo tuyo con otros, como dice Pablo en Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos. El énfasis está en que practiquemos las buenas obras a las que hemos sido llamados. No nos ganamos la salvación por buenas obras, pero hemos sido salvados para hacer buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. O Tito 2:14, que habla del propósito de nuestra redención, quien se dio a sí mismo, Cristo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No que hace buenas obras, que es celoso de buenas obras. Dice, Cristo murió para eso. Nos creó de antemano para que anduviésemos en ellas y Cristo nos salvó para que hiciésemos esas buenas obras. Hermanos, esa es nuestra misión en el nuevo pacto, lo cual es un gran contraste en un mundo que es tan egoísta y tan individualista. Y el cristianismo brillará. Dice alguien, la iglesia que vive para sí misma morirá por sí misma. Debemos salir de nosotros mismos. Porque Dios nos amó con un amor que nos constriñe. Nos impulsa ahora a no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que nos llamó por Jesús y para aquellos que son de Jesús. Andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Ven cómo el amor nos obliga ahora a no quedarnos tranquilos? El amor de Cristo nos impulsa para que amemos a otros con su amor. Así que, según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dice, hay oportunidad, aprovecha cualquier oportunidad y haz bien. Oigan esto que decía John Wesley. Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las formas que puedas, en todos los lugares que puedas, todas las veces que puedas, a todas las personas que puedas, mientras puedas. Mientras tengamos oportunidad. Y después que lo hayas hecho mucho, y tú pienses que ya tú has hecho mucho, recuerda las palabras de Pablo en 2 Tesalonicenses 3. Hermanos, no os canséis de hacer bien. Y sigamos, y sigamos, y sigamos. Esa es la misión que Dios nos ha dado como pueblo del nuevo pacto. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Cuál es nuestra misión entonces? La iglesia es guardiana de la sana doctrina. La iglesia ha sido llamada a identificarse con el vituperio de Cristo. La iglesia ha sido encomendada a proclamar en alabanza el nombre de Cristo. La iglesia debe ser reconocida por el adorno de las buenas obras. Que el Señor nos ayude a cumplir con nuestra misión. Examinémonos. Pidámosle a Dios que nos ayude a ver cómo estamos cada uno de nosotros en estas áreas que hemos considerado. Porque de estos sacrificios se agrada a Dios.